y entre esos planes eras tú. Tú y yo éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hola amada familia, bienvenidos. Hoy estamos en nuestro primer video devocional. Voy a hacer después un video explicando qué es un devocional o cómo es pasar tiempo con Dios en intimidad y buscando la voz de Dios y su guianza sobre nuestras vidas. Diario vamos a estar leyendo 4 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Vamos a estar también variando lo que es a mediados del mes y a finales del mes vamos a leer un capítulo extra, ¿vale? Todo esto es no solo para nuevos, sino también para personas que ya llevan leyendo la palabra de Dios, ya que vamos a estar estudiando un poco al fondo. Para hacer y agilizar esto, vamos no a leer completamente verso por verso, cada quien ya lo va a hacer. Y solo aquí vamos a platicar, vamos a enfatizar lo que Dios nos ha dado revelación en cada uno de nosotros, porque Dios puede hablar con todos. Solo es necesario acercarse a Él con un corazón arrepentido, con un corazón con ese anhelo de saber más sobre el Padre, con unas buenas intenciones y con un deseo genuino en nosotros. Y Dios va a hablar. Vamos a comenzar, ¿vale? Estamos leyendo lo que es Génesis. Vamos a leer, como estamos a mediados del mes, estamos en el día y vamos a leer los siguientes libros y capítulos. Desde el primer verso, que me sorprende mucho porque les quiero compartir antes de leer Efesios 1:4, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios ya tenía muchas cosas dentro de sus planes y entre esos planes eras tú. Tú y yo éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Podés creer eso? Ahora sí, comenzamos con el primer verso. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que los cielos no es solo el cielo que nosotros conocemos, que hay más cielos, ¿verdad? Desde afuera de la atmósfera, lo que es que ya nos conecta a un sinfín de planetas, galaxias, pero también de un cielo donde está nuestro Padre y también de un cielo donde vamos a tener nuevas moradas. Esto yo no me lo estoy inventando, sino aquí están las citas bíblicas que puedes buscar sobre lo que te acabo de mencionar. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de todo esto? Que en medio de un caos sabemos que Dios es un Dios creador, pero también es un Dios de orden. ¿Por qué? En el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios puede hacer maravillas en lo desordenado y en lo vacío. ¿Alguien me está escuchando este día? Dios puede hacer maravillas. Si Él hizo todo este mundo tan hermoso, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Solo es cuestión que Él, así como ordenó que se crease todo, nosotros también le obedezcamos, porque entonces en medio de todo ese caos, de ese ruido, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén, hermano. Ahora sí, pero nos dice algo súper sorprendente. No solo estaba desordenada y vacía, sino que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba desde el inicio. Aquí lo vemos, aquí lo podemos palpar. Pero, entonces, ¿quién es el Espíritu de Dios? Eso será otro video que también voy a hacer y voy a próximamente subirlo también a las redes para que ustedes puedan conocer un poco más sobre el Espíritu Santo, porque eso es algo maravilloso, porque Él es nuestro consolador, Él es el que nos da consejo, el que nos guía, el que nos conecta con el Padre.
Gracias al Espíritu Santo tú puedes orar hoy en día. Gracias a Jesús que murió en la cruz y gracias al mediador también, que es el Espíritu Santo, el Consolador, que va a ayudarnos a vivir nuestras vidas, nos va a guiar, nos va a revelar la verdad de su palabra, va a hablar a nosotros cada vez que nosotros vamos en intimidad con Dios. Es un amigo, es aquel que te ayuda, que te puede decir, por aquí no, por aquí sí. Es de maravillas el Espíritu Santo. Y no estamos solos, porque Jesús nos los dejó con un propósito. Pero bueno, eso ya va a ser otro tema. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Sabemos que de aquí de todos los versos, yo lo que hice, no soy muy buena dibujando, ¿ok? Pero dibujé exactamente qué es lo que sucedió cada día. El día 1, sabemos que Él creó la luz y separó, ¿no? La luz de las tinieblas. ¿Para qué fue creado la luz? ¿Para esconderse? No. Por eso es que vamos a leer en Mateo 5, capítulo 5, del versículo 14 al 16, donde dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús también dijo algo más en Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué hermoso! Entonces la luz no se hizo para esconderse, sino para alumbrar, para mostrar la gloria de Dios. Jesús es la luz del mundo, pero Jesús también nos ha llamado a ser esa luz. No lo digo yo, lo dice su palabra. Buscar esta cita. Ahora sí, volvemos. El día 2, ¿qué hizo Dios? Dice que separó las aguas y que creó una expansión que le puso el nombre cielos, ¿ok? Eso sucedió el segundo día. Luego el tercero dice que separó las aguas, o sea, las juntó, ¿sí? Y hizo salir de ahí la tierra. Y no solo eso, sino creó también que saliera de la tierra plantas, hierba, ¿sí? Árboles con fruto, conforme a lo que era el fruto de cada semilla. Y creó todo eso. Y llamó a todo lo que había juntado de las aguas mares, y a lo descubierto lo llamó tierra. ¡Uf! Luego en el día 4, ¿qué más hizo? Exacto, correcto. Creó todo lo que son estos grandes luminares. Me gusta como lo dice la Biblia, lumbreras, ¿verdad? Creó estas dos hermosas lumbreras con un propósito, ¿verdad? Una para guiar el día, el otro para guiar la noche, ¿no? Para que pudiéramos saber desde un inicio y un final. La lumbrera mayor, que es el correcto, y la lumbrera menor, que es amén. Ahora sí, creó también las estrellas. Y ahora yo me puse a pensar, entonces tú dices lo que conocemos de la galaxia. ¿Será que Dios lo creó en ese momento o ya estaba desde el inicio? Buena pregunta, ¿no? Le podríamos preguntar a Dios. Pero lo que sí sabemos de increíble de todo esto, que Dios ha creado todo lo que vemos y todo lo que la ciencia pudiera explicar, todo eso al final están conociendo al Creador. Cada vez que estudian sobre lo que son los planetas, las estrellas, los seres vivos, las plantas y todo, no cabe duda que tuvo que haber un diseñador en todo esto, ¿correcto? Ahora sí, en el día 5 dice que creó entonces los peces, los monstruos marinos, así lo dice, que estaban en el agua. Creó también consigo las aves para que estuvieran en la expansión de los cielos. O sea, como todo Dios por orden, conforme lo iba creando, creó estos animalitos, bueno, estos seres vivos, porque los animales terrestres todavía no se crean en esto, sino que hasta el 6º día se creó todos los animales terrestres, incluyendo también se creó ¿a quién? Así es, Adán y Eva conforme a la semejanza de ¿quién? De Dios. ¡Wow!
O sea, increíbles. Tú sois perfecto tal cual Dios te creó. Amarte porque eres semejante, eres creado a semejanza de Dios. Ahora, dice que en el día séptimo Dios descansó, ¿verdad? Ahora, ¿creen que Dios necesitaba un descanso? Posiblemente sí, ¿no? Unos pensando, diciendo, ay, pues es que creó pues todo, ¿no? Pero déjame decirte que hay una persona, que se los dejo de tarea, acá les dejo la cita bíblica, que dijo que ese día no fue creado para Dios, sino ese día fue creado para nosotros, para que nosotros pudiéramos descansar y utilizarlo para reflexionar y poner en todos nuestros recuerdos de ese día quién es Dios y qué es lo que Él ha sido para nuestras vidas, ¿correcto? Algo que es poderoso, porque toda la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Dice su palabra que sucedió que cuando Dios creó todo esto, varón y mujer, Dios los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicáis y llenad la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces del mar y en las aves del cielo. Le dijo de que tú, Adán y Eva, ustedes se van a encargar de tener este dominio, de tener esta autoridad sobre todos los seres vivientes del mundo que yo he creado. Imaginarte. Ahora, Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Algo que me gustaba mucho cuando leía esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Dios cada vez que terminó? Y vio que esto era bueno. Y vio que la luz era bueno. ¿Sí? Y vio que todo lo creado era bueno. Es bueno. El plan original de Dios, todo fue consagrado para algo bueno. Y era bueno. Y era santo. Y era, no, Dios no tiene error. Y Dios no se equivoca. No se equivocó al crearnos. No se equivocó en crear este mundo. No se equivocó. Porque Dios, antes que cualquier plan o cualquier acontecimiento de tu vida, Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Recuerden la cita que leímos al inicio de Dios ya sabía todo lo por venir. Dios no es una persona que tiene planes B. No, Dios no tiene planes B. Dios tiene planes, Dios tiene pactos de redención que ya estaban, Él ya lo sabía, Él ya sabía qué es lo que íbamos a hacer, Él lo sabía todo. Y tú dirás, bueno, si Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué permitió que nosotros tomáramos malas decisiones? Porque cuando tú amas, ¿a poco vas a llegar con una chica o con un chico y le vas a decir, ¿sabes qué? Ya vamos a ser novios? No le vas a preguntar, te lo vas a llevar a tu casa y van a formar una familia y ya, y no hablan más del tema. Eso no es amor. Amor es una decisión que uno toma y nosotros no podemos amar si no nos dan esa oportunidad de decidir. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7 que Él nos formó desde el polvo, ¿verdad? Y no solo eso, que Él había creado que un huerto en Edén, en donde ahí había puesto al hombre, porque ahí lo había formado, Él nos formó en Edén. Y de ahí puso un árbol, puso varios árboles deliciosos y puso 2 árboles. ¿Por qué les digo y les confirmo que son 2 árboles? Ahorita ustedes van a saber por qué. Creó el árbol, la ciencia de saber el bien y mal, y otro árbol que era el árbol de la vida. Entonces, cuando esto sucede en el 12, sabemos que Dios tenía estos 4 ríos importantes: Pisón, Hiddekel, Gihón, y Éufrates. Sabemos unas cosas. Por ejemplo, Pisón hoy en día se puede conocer. Las letras en mayúsculas serían los actuales nombres de los ríos. Lo que es Wadi al-Bati, que rodea lo que es la península arábiga. Y Hiddekel, ese lo podemos conocer como el río Tigris, que
nace en las montañas de Turquía, ¿vale? Y va rodeando, ¿verdad? Conocemos a Gijón como posiblemente el río Karun, que va alrededor de Irán, ¿verdad? Que es conocido aquí como la tierra de Kuz. Y vemos también el río Éufrates, que no ha cambiado su nombre, y que va igual, nace de Turquía, pero pasa entre Siria e Irak. ¡Wow! Qué glorioso, ¿no? Saber todo esto sobre lo que es Dios. ¡Wow! Increíble, increíble. Me quedo anonadísima, señores. No solo eso, que siempre Dios nos da pistas históricas para que podamos corroborar su existencia, porque es real, porque es vivo, sino que también Dios dio una ordenanza. Lo vemos en el 16 y el 17, 2, 16, 17. Un mandamiento de Dios. ¿Qué dijo Dios? Que de todo árbol del Edén podías comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto. El árbol que era de la ciencia, ¿verdad? ¿Entre qué? Correcto. Y el árbol de la vida. Y sucedió que cuando Dios le dio todo esto y hasta mandó a Adán a nombrar a los animales, vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Ya, eso se siente como las series, ¿verdad? Que muestran como Dios ya nos enseñó cómo es que creó, pero aquí viene con detalle cómo creó a Adán y cómo creó a la mujer. Porque ¿de dónde? ¿De qué primero hizo con Adán? A mimir, a dormir, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo? De su costilla, creó el sol. Sacó y creó ¿a quién? A Eva. Y Eva fue esa ayuda idónea porque Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. Y para esto aplica de que necesitamos a las personas en nuestras vidas, sea matrimonio, tu esposo o esposa, sean los hijos, sean los padres, sean tus amigos que se vuelven hermanos. Necesitamos estar con las personas y el enemigo siempre va a querer destruir las relaciones cercanas. Ahorita me van a entender por qué. Y también el enemigo le gusta aislarnos, a que nosotros nos enojemos, que nosotros nos alejemos de las personas. No te puedes aislar, no es bueno. Científicamente y psicológicamente está corroborado que cuando un ser se aísla del mundo, pero se aísla de todo ser social, hace un desorden psicótico. Pero también va dependiendo de en qué es lo que tú te alimentas, ¿no? Porque si tú te aíslas y te empiezas a alimentar de cosas negativas, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tomar decisiones horrorosas. Pero si tú vas a la presencia de Dios, Dios va a transformar y va a renovar tu mente, va a sanar tu corazón, va a hacer todo lo necesario para que tú puedas vivir una vida en victoria. Ya había creado a la mujer, ¿verdad? Y le dijo entonces a Adán, ¿cómo Adán ya estando dormido? Y cuando despertó dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Quién le pudo revelar esto? Posiblemente Dios mismo se lo dijo, posiblemente el Espíritu Santo, pero Él declaró con su palabra eso. Porque cuando uno se casa, tiene que entender que su esposa es hueso de sus huesos y carne de su carne. Y como eso, tiene que cuidarla, protegerla, proveerla, respetarla. Y también la mujer tiene que entender el llamado que tiene su esposo y empujarlo a decir, amor, Dios te ha puesto aquí como el padre de la familia y yo voy a estar orando para que Dios te use, porque yo sé que Dios te va a hablar a ti. Y tienes que empujar, porque muchas veces con esta influencia del mundo quieren empoderar a la mujer y quitar al hombre. Y no, eso no es el plan original de Dios. Y sabemos esto, que Dios ha querido establecer esta comprensión a todos, pero que el enemigo ha querido también sembrar esta mentira y esta
y esta fractura entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Ahorita la vamos a ver. Vamos en el capítulo 3, pero viene la desobediencia. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? La serpiente astuta, ¿verdad? No llegó con el hombre. Porque, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Adán cuando Eva fue creada? ¿Qué tan cercano era Adán? Que le dijo, esto ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. La serpiente fue una de las primeras cosas que él pudo observar, porque el enemigo no puede saber lo que hay en tu mente, pero sí puede poner cosas en tu mente, sí puede observar cómo es que tú actúas para meter cizaña. El enemigo vio que no iba a poder con Adán, porque Adán estaba muy conectado a Dios, pero dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar por Eva. Porque aquí Adán era la cabeza de su hogar. ¿Y qué pasó? Que le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto. El enemigo siempre te va a cuestionar y siempre te va a cuestionar en contra de Dios. Cuando vengan esas dudas o esa enfrentación entre tu voz o cualquier voz que escuches o pensamiento que esté sobre tu mente y va contrario a la palabra de Dios, no es nadie más que el enemigo que está ahí. Tiene que haber discernimiento. ¿Cómo vamos a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo? Leyendo su palabra, buscando a Dios y escuchándolo y poniendo por obra todo lo que Él nos ha enseñado. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que le dijo Dios? No vas a comer este árbol, ¿ok? Pero ¿qué es lo que le dice el enemigo? Le planta una mentira. En el 4. Le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Alguien de aquí ya leyó cómo es que surgió Lucifer, Satanás, que Dios lo creó? ¿Se saben su historia? Si no, se los dejo aquí para que lo lean. Porque ahí el enemigo, Satanás, quería ser igual a Dios. Y por eso plantó eso en Eva. Y de todos modos también le dijo que no iba a morir, que eso era una mentira. Y no era una mentira, porque sí murió espiritualmente, porque desobedeció a Dios. ¿Y qué dice después? Entonces, aquí vemos cómo opera el pecado en nuestras vidas. Dijo en el 6, y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer. O sea, empezó a analizar a su propio criterio y decir, pues sí, yo no lo veo diferente a los otros. De hecho, hasta lo veo más rico, lo veo bueno para comer. Que era agradable a los ojos. Así el enemigo va a buscar. Si tú tienes un pecado que no has podido dejar, es porque al enemigo así practica. Pero Jesús ya venció al enemigo y Jesús te va a poder ayudar. El Espíritu Santo y Dios te va a recordar, ¡hey! En ese pecado, ¡huye! O te va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, haz lo que es justo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí está sorprendente en el 8, dice que Dios se estaba paseando. Se estaba paseando en el huerto. Dios paseándose en el huerto. ¿Qué tan cercano era Dios en la vida de Adán y Eva? Y Dios que conocía todo de ellos. ¿Qué hizo el Señor en el 9? Dice que cuando ellos oyeron que Dios estaba ahí, cerquita pasando por el huerto, se escondieron. Y Dios, sabiendo su omnisciencia, que todo lo sabe, aún así Dios nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos pregunta? Porque es la prueba. Y lo que sale de la boca es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué le dijo Dios?
¿dónde estás tú? Dios ya sabía dónde estaban. Dios ya sabía que se habían escondido. Pero Dios todavía dijo, ¿dónde estás tú? Porque quería que ellos confesaran lo que habían hecho. Y más que confesarse, arrepentirse. Y saber que cuando uno hace las cosas mal hay consecuencias. Pero la consecuencia más triste es la muerte. Es estar en el infierno. La muerte eterna es lo más triste porque es una separación total de Dios. Yo no me imagino. Yo probé una vida estando alejada de Dios y fue lo más horrible que pudo haber pasado en mi vida. No me imagino toda la eternidad sin Dios. ¿Qué les dijo? ¿Y qué le respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios ahí le respondió, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Papá Dios nos va a regañar, pero quiero mostrarte que también Dios es un Dios restaurador, un Dios redentor, que no solo te va a corregir, te va a decir, hijo, yo solo lo que busco es que tú te arrepientas, que tú tengas un corazón conforme a mi corazón y te arrepientas de tus malos actos. Entonces yo te voy a poder ayudar. Dios te va a decir, a ver, tú hiciste mal esto. Me fallaste en esto, hija, hijo. Pero si tú te arrepientes y tú vuelves a mí, yo voy a estar contigo. O sea, imagina, eso es Dios. Pero el enemigo es todo lo contrario, es solo acusa y te llama por tu pecado, no por tu nombre. Ahora, vemos que existía una comunión íntima y una comunicación como nunca tan cercano se había visto en el mundo. ¿Y qué hace el hombre? Echar la culpa ¿a quién? A Eva. Cuando el primer error de Adán era no haberse tomado el papel de como cabeza del hogar y decirle a Eva, no voy a comer eso, porque Dios ordenó tal y tal, y yo lo que Dios me dice, eso voy a hacer. ¿Qué hizo Adán? ¿Hizo eso? No, sino que dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ciertamente, sí era en parte culpa de Eva, pero ¿qué es lo que vemos a Dios? Porque Dios es un Dios justo cuando corrige a todos, nos corrige a todos y gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que dice Jehová? ¿Qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios puso un castigo, ¿verdad?, sobre la serpiente que se iba a arrastrar para toda su vida. Y a la mujer dijo que pues iba a multiplicar el dolor al momento de dar luz. También dijo que va a haber esa disputa entre la serpiente y la mujer, que lo podemos ver incluso en Apocalipsis. Acá les voy a dejar la cita. También vemos que el hombre le dijo, vas a trabajar con el sudor de tu frente para poder comer el pan diario. ¿Qué le dijo también? Que todos al final fuimos tomados del polvo y al polvo eres y al polvo volverás. O sea, qué tan gran regaño le dio Dios, ¿verdad? Pero aún así no les quitó y les dijo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Pero que también lo sacó del Edén, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque ¿qué dijo Dios? Eso lo vemos justamente en el versículo 22. En el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora imagínense,
Como seres humanos, no podemos, no tenemos la suficiente responsabilidad y el entendimiento de tener esos dos conocimientos, lo bueno y lo malo, porque tomamos malas decisiones. Solo Dios puede ayudarnos a tomar buenas decisiones que nos llevan a la vida eterna. Buenas decisiones que no solo nos ayudan a nosotros, sino ayudan a otros. ¿Qué sucedió? Adán conoció a su mujer, ¿verdad? Y concibieron a Caín. Fue el primogénito. Quiero que tengas claro esto. Y luego concibió a Abel. Que Abel, ya sabemos de qué era, pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra, ¿verdad? Pero aconteció que, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero que Abel había escogido, ¿verdad? ¿Qué? Lo más hermoso, lo mejor, lo más gordo, a lo mejor de las ovejas, lo más bonito para Dios. Y Dios se agradó en Abel y esto molestó a Caín. Dice que decayó su semblante. ¿Y qué más? Que se ensañó. Ensañar, dice la palabra de Dios, si nosotros investigamos, que cuando uno se enoja grandemente y explota y al momento puede hasta llegar a matar. Y eso fue lo que sucedió con Caín. ¿Qué sucedió? Dios de nuevo le hizo la pregunta. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios lo sabe. Pero aún así Dios le preguntó a Caín. ¿Qué le dijo? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué nos muestra acá? Que cuando uno no hace las cosas bien, obviamente el pecado está a la puerta. ¿Y cómo es ese pecado? Tú sabes, nosotros sabemos, tú y yo sabemos qué pecados nos está complicando, qué pecados han sido difíciles dejar o qué pecados estamos muy expuestos a poder caer, y tú tienes que cuidar de dónde Dios te rescató, porque cuando uno hace las cosas mal, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. El pecado se mueve en lo que hay en el corazón, en las emociones negativas, en el momento vulnerable, en el momento de enojo. No podemos dar lugar al enemigo en esa área. Ya sabemos lo que sucedió tristemente, el ser recordado como el primer asesino del mundo. Caín. ¿Y qué le dijo? Salgamos al campo. Y se levantó en contra de su hermano y lo mató. ¿Y qué dice Dios? 4:9. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios ya sabía lo que había pasado, él ya sabía, pero él nos quería dar acá una enseñanza. Por eso es que Dios le preguntó a Caín, quería revelarnos a nosotros qué es lo que había en el corazón de Abel. Y muchas veces cuando nosotros nos equivocamos y erramos, no tomamos la mejor actitud. No seas como Caín, porque escucha lo que él hizo. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué cinismo! En el 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y después le dijo, ¿verdad? Maldito seas tú, ¿no? De la tierra. Y empezó a decir todo el castigo. ¿Qué vemos en Caín? Un corazón sin arrepentimiento. Pero después vemos una culpabilidad que Dios no quiere que nos autocastiguemos, sino que el pecado termine, cese. ¿Por qué digo esto? Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, porque Caín en el anterior versículo dice, pues cualquiera que me encuentre fuera que ya me mate. Y Dios dijo, no, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara.
Entonces ya sabemos que él salió, lo puso en una tierra llamada Nod, al oriente de Edén. Luego vemos que él concibió, ¿ok? Vean el linaje de Caín. Él concibió a un Enoc. Y muchos van a decir, es el Enoc que Dios se lo llevó al cielo. ¿Por qué? Enoc fue el primer hijo que tuvo Caín, ¿ok? Abel desgraciadamente murió, pero después la Biblia muestra que uno de los últimos hijos que tuvo del linaje de Caín, bueno, que tuvo más, pero que termina concluyendo Lamec, y que Lamec tomó a 2 mujeres, Ada y Sila. Con Ada tuvo 2 varones, ¿verdad? Unos que eran encargados y que habitaban en las tiendas y criaban ganados, y que crían pues hasta el día de hoy ganados, y Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y luego con Sila tuvo igual 2 hijos, pero un varón y una mujer. Tubal Caín, que era encargado de todo el artífice de toda obra de bronce y de hierro, y su hermana de Tubal Caín, que fue Naama. Y dijo a Lamec a sus mujeres, ¿no? Que sabemos aquí que fue el primer varón que tuvo 2 mujeres, pero él sabía que no era lo correcto, porque había un temor en él. Porque dice que un varón, dice, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, ¿ok? Aquí vemos, viene un plan de restauración. Dios restauró la pérdida de Abel, ¿verdad? Y vemos que Dios le dio la oportunidad a Eva a tener otro hijo, y a este le llamó Set. Pero Set tiene primero, curiosamente, a Enos. Enos también fue uno de los hijos que llamó igual, idénticamente, utilizó el mismo nombre, y fue uno de los últimos hijos mencionados del linaje de Caín. Esos 2 se parecen, Enos, Enoc y Lamec. Son 3 nombres parecidos que aparecen tanto en el linaje, por aparte con Caín, y en el linaje de Set. De ahí nos muestra todo su linaje, incluyendo quién engendró a el Enoc que conocemos, al varón que engendró a Enoc, que fue Jared. Jared engendró a Enoc, al Enoc que conocemos, que dice, en el 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! Alguien aquí, nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Caminaba con Dios y de repente desapareció, no conoció la muerte. Y eso es algo que nosotros vamos a recibir como promesa. Los que caminamos con Dios no vamos a conocer la muerte. No hablo de una muerte física, sino de una muerte espiritual. No la vamos a conocer, porque vamos a estar caminando con Dios. Y luego que dice que Matusalén tuvo ¿a quién? Engendró a Lamec. ¿Ya vieron esos 3 nombres repetitivos? Son diferentes linajes, no son el mismo, ¿ok? Pero Lamec, ¿a quién engendró? Chicos, ¿a quién engendró? Y esto es importante, por eso leí este capítulo también. Engendró a Noé. Y sabemos que Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Y engendró a Sem, a Cam y a Jafet a la edad de 500 años. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, dejamos lo del Antiguo Testamento en eso. Y vamos a pasar a Mateo 1, que está sorprendente, que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte, dato curioso,
muchos judíos se han convertido al leer esta parte, porque los judíos toman en cuenta mucho lo que es la genealogía de las tribus, de toda esa descendencia. Y sabemos que Jesús salió del tribu de Judá, ¿verdad? Y sorprendente, acá les voy a dejar la cita de todos los nombres. Aquí les dejo lo que son las citas bíblicas de cada genealogía. Solo unos casos que no había registro, pero se hace igual mención aquí en Mateo. David, de Isaac, todos los que menciona en Mateo 1. Y cómo hay una estructura tan hermosa que yo a veces digo, Señor, pero si ellos hicieron esto y lo otro. Pero cuando Dios quiere hacer una restauración en tu vida y que dice, ok, hiciste esto malo, pero te arrepentiste y no te volviste a apartar de mí, Dios toma tu descendencia con poder, no importando lo que haya sucedido, te toma porque tomas una actitud correcta y una decisión de vida que trae vida a tu persona, pero vida a tus generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay ciertas características, ciertos personajes que Dios menciona que son parte del linaje de Jesús. En el 17 dice que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y luego menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amado Redentor, que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo. Qué tan importante. Ya sabemos que el Espíritu de Dios ya estaba desde, correcto, el inicio, desde antes de la fundación del mundo. Dice, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dio un mandamiento, que fue en el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y acá les dejo la cita, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Sabemos que María no conoció a José, sino que respetó todo ese momento, se guardó, se consagró para que Jesús pudiera terminar de desarrollarse y nacer. Y ya después de ahí conoció a José. Sin embargo, quiero que quede en tu corazón esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Jesús, a eso vino. A que podamos decir que Dios con nosotros, porque tenemos a Jesús, porque tenemos al Espíritu Santo. Así que al terminar esto, quiero que estemos orando. Vamos a orar, vamos a ponerlo en manos de Dios y que Él tome el control de este tiempo. Amén. Padre amado, damos gracias por este tiempo, por estar aquí, por estar aprendiendo más sobre tu palabra y por cumplir lo que dice en tus sagradas escrituras, que meditaremos en tu ley de día y de noche, y que tú estarás con nosotros, Señor, donde quiera que nosotros vayamos, y confiamos en esa promesa y sabemos, Dios, que no te agrada la desobediencia. Por eso buscas, Dios, que nosotros tengamos un corazón correcto, un corazón arrepentido, Señor, cada vez que hacemos un error, que no seamos como Caín, Señor Jesús, sino seamos como Abel. Dios, que sepamos, Dios, que si caminamos contigo no vamos a conocer la muerte, Dios. Y que sabemos, Dios, que si Jesús está en nuestras vidas, entonces tú estás con nosotros, porque Emmanuel es eso, Dios con nosotros. Y confiamos en esa promesa y sabemos que tú nos vas a ayudar el día de hoy, Señor Jesús, en nuestras vidas diarias, y que podemos acercarnos a ti diariamente, y que es algo que tú buscas que nosotros hagamos, como Enoc lo hizo y no conoció la muerte, Dios.
Damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pido que tú estés sobre nuestros hogares, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros planes, nuestros proyectos. Dios, que tú te estés moviendo y nos estés guiando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Espérense al próximo video y nos estaremos viendo. Así concluimos. Espero que puedan comentar, ¿verdad? Dejen sus comentarios, qué es lo que ustedes pueden añadir. Familia que te puede responder a dudas, siempre que tenga sustento bíblico. Consejo: lean todo lo que es el capítulo, un capítulo antes y un capítulo después para comprender. Porque, por ejemplo, eso que sucedió con lo del árbol, ustedes van a decir, ¿cómo que eran 2 árboles? Vimos ya en Génesis que Dios se preocupó y los sacó. Lo primero fue sacarlos del Edén, del huerto, ¿verdad? Porque dice, ¿qué tal si alargan su mano y ahora comen del árbol de la vida? Por eso sabemos que eran 2 árboles. Un árbol que era ciencia del bien y el mal y un árbol que era de la vida, ¿ok? Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y mañana, si Dios lo permite, va a ser un nuevo día. Amén. Dios los bendiga, amada familia. Los quiero mucho. Y Dios con ustedes. Nos vemos, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Muska, quitarte.